Seguro has pasado 1000 veces frente a ella. Has visto sus balcones amarillos y su imponente fachada neocolonial. Pero, ¿algunas veces has preguntado qué tesoros guarda en su interior? Hoy en Retroperú cruzamos el umbral del tiempo para recorrer los pasillos del Cabildo, el lugar donde se decidió el destino de nuestra capital hace casi 500 años. Todo empezó un 22 de enero de 1535. Francisco Pizarro fundó el Cabildo tomando como juramento a Nicolás de Rivera el Viejo y a Juan Tello. Aunque hoy lo vemos en este solar, originalmente ocupaba el espacio del actual Palacio Arzobispal. Este edificio ha pasado por todo, al devastador terremoto en 1746 y a un terrible incendio en 1923, que lo redujo a cenizas. Lo que hoy vemos es la joya inaugurada en 1944, una obra maestra del arquitecto Emilio Hart Terre, con interiores diseñados por el gran Ricardo de Jacza-Malachowski. Al cruzar el umbral, el ruido del tráfico limeño desaparece. Nos recibe un ambiente de estilo renacentista francés. Observen estas dos escaleras simétricas. Son de mármol blanco puro, con base de piedra de ónix que le dan esa calidez única. Subimos al segundo nivel y llegamos al pasillo de los héroes. Aquí el aire se siente distinto. Bajo la luz de un vitral francés que corona el techo, nos observan los bustos de los hombres que definieron nuestra nación. Y aquí se encuentran el capitán José Abelardo Quiñones, nuestro héroe de los cielos. El almirante Miguel Grau, siempre vigilante. El coronel Francisco Bolognesi, símbolo del deber sagrado, y el general Andrés Avelino Cáceres, el indomable brujo de los Andes. Tener a los cuatro en un mismo espacio nos recuerda que este edificio no es solo oficinas, es un templo a nuestra memoria. Ahora entramos al salón de sesiones. Es un recinto solemne, de madera oscura y aire señorial. Ni bien entramos, podemos encontrar una pieza fundamental, la pintura del gran Taulichuscu. Él fue el último curaca del Valle del Rímac, antes de la llegada de los españoles. Es vital recordarlo porque él representa la Lima prehispánica, que ya existía antes del Cabildo. Un detalle que pocos notan al entrar al salón de sesiones es su distribución. El espacio cuenta con 39 sillas de madera tallada, pero fíjense en el estado principal. Ahí destaca el retrato del fundador Francisco Pizarro, pintado por Vila Prades. Pero lo más importante es ese relieve en madera policromada de Nicolás de Rivera, el Viejo, nuestro primer alcalde. Aquí se reúne el cuerpo de regidores con el alcalde para decidir el futuro de nuestra capital. Inmediatamente pasamos al salón de recepciones, que para ser pequeño contaba con un espejo grande y muebles hechos con pan de oro. Acá el alcalde tiene pequeñas reuniones y también se utiliza como sala de espera para los invitados del alcalde. Salimos del salón y recorremos el pasillo de los alcaldes. Es una galería fascinante que exhibe fotografías de todos los líderes de la ciudad desde el año 1900. Detrás de una puerta de madera imponente se esconde la Biblioteca Municipal, inaugurada en 1945. Si te gusta el olor al libro antiguo y la madera tallada, este es tu lugar. Esta hermosa biblioteca fue decorada por el maestro ebanista José Caillo, en un estilo barroco exquisito. En esta zona podemos apreciar objetos que nos dejaron sin palabras,
como la Gran Bandera Histórica, una porción de roca lunar junto a una bandera peruana que viajó al espacio en la misión del Apolo 17, el acta de la Fundación de Lima y la pluma y los tinteros que se utilizaron para redactar el acta de la independencia del Perú. Y miren acá, el escudo real de armas de Lima. Fue otorgado en 1537 por el emperador Carlos V y su madre, la reina Juana. Las 3 coronas y la estrella de oro representan a los Reyes Magos y la estrella de Belén, porque Lima se fundó en los días de bajada de Reyes. La águila bicéfala negra es el símbolo de la casa de Habsburgo y las letras I y K son por Ioana y Carolus. La inscripción dice Hoc signum vere regum est, que significa este es el verdadero signo de los reyes, un lema que Lima lleva con orgullo por casi 5 siglos. Puedes ver el video completo en nuestra visita a la biblioteca municipal en el enlace de arriba. Ahora nos encontramos en el eje central del palacio, donde se puede acceder al famoso balcón que da a la Plaza Mayor. Lamentablemente no pudimos ingresar porque se encuentra en mantenimiento, pero la vista desde sus ventanas sigue siendo la más privilegiada de todo el centro. Llegamos ahora al Salón de los Espejos. El estilo aquí es rococó, con juegos de candelabros y espejos de bronce dorado que brillan como si fueran nuevos. Aquí no solo vemos nuestros reflejos, las paredes están custodiadas por obras de Francisco González Gamarra, un pintor peruano que nos dejó lienzos que corresponden a la Fundación de Lima, la Fundación Española del Cusco, el Ayuntamiento de la Independencia y el primer Cabildo de Lima. Estas pinturas representan la elegancia de la élite intelectual del siglo XIX. Un dato curioso es que este salón conecta con el Salón Atahualpa, nombrado así porque mucho tiempo albergó la gigantesca obra de los funerales de Atahualpa, recordándonos siempre nuestras raíces incaicas en medio de este lujo de estilo europeo. Dato importante, el Palacio Municipal es inmenso, pero solo se permite el ingreso de visitantes por la parte derecha del palacio, ya que por la otra ala del edificio es netamente administrativa. Pudimos ver los pasillos donde se trabaja el día a día, pero por respeto a las labores municipales y a la seguridad, no pudimos ingresar a esas oficinas. Aún así, la división entre lo histórico y lo operativo es fascinante. Recorrer el Palacio Municipal de Lima es mucho más que un tour arquitectónico. Es entender cómo una ciudad se reconstruye y cómo cuida sus símbolos, desde los bustos de Grau y Bolognesi hasta el silencio de su biblioteca. Cada rincón nos cuenta quiénes somos. Si valoras este trabajo de rescate histórico y quieres apoyar a que Retroperú siga creciendo, te estoy dejando un código QR en la pantalla. Cualquier granito de arena nos ayuda a seguir viajando y desbloqueando los tesoros ocultos de nuestro Perú. Muchas gracias por ser parte de este proyecto. Hasta el próximo video.